En los objetivos de aprendizaje, recopilar conocimientos, habilidades y actitudes en el área de las ciencias biosanitarias, describir la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, interpretar datos obtenidos con modelos numéricos, reunir información necesaria sobre aspectos concretos de la función normal del cuerpo, revisar la información disponible sobre determinados temas para comprender el funcionamiento del organismo. En la parte introductoria de la clase número 1, iniciamos con la organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. El medio interno o la función normal del medio interno del cuerpo humano lo podemos ver desde distintos puntos de vista, pero estos puntos de vista llevan un nombre propio dentro de la fisiología médica o la fisiología general. Por ejemplo, la neurofisiología es la función normal del cerebro y el sistema nervioso. La endocrinología es la función normal del sistema endocrino. La fisiología cardiovascular, como su nombre lo menciona, se basa en la función normal del sistema circulatorio cardíaco, la inmunología en la función normal de nuestro sistema inmune, la fisiología respiratoria del aparato respiratorio, la fisiología renal del sistema renal, la fisiología del ejercicio específicamente para esa parte de qué ejercicios son buenos según nuestro funcionamiento normal corporal, y la fisiopatología, que entonces relaciona la parte de la función normal del cuerpo con cualquier alteración que pudiese provocar una enfermedad. Nuestro cuerpo está dispuesto en distintos niveles de organización estructural. Primeramente vamos a tener el nivel químico o subatómico, donde están todas las moléculas, los electrones, los compuestos químicos y demás, que van a formar compuestos orgánicos, y que estos compuestos orgánicos van a formar las organelas de las células y la célula como tal. El conjunto de células se va a llamar tejidos, y como ustedes saben, diferentes tipos de tejidos. El sistema de órganos está compuesto por diferentes tipos de tejidos. El sistema o los sistemas de órganos está compuesto por varios órganos, y el sistema individuo o el nivel de organización individuo entonces está compuesto por diferentes sistemas o aparatos de órganos. Bien, como les iba diciendo, entonces las células son la unidad principal del cuerpo humano. Cada célula está adaptada para realizar una o varias funciones, y en cada una de ellas hay distintos tipos de organelas. O sea, cada una de estas cositas se llama organelas. Eso es parte de biología general. Y ese grupo de células puede ser específica. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central nosotros tenemos neuronas. A nivel de los intestinos, por ejemplo, tenemos células que tienen como pelitos. Y también tenemos otros tipos de células, por ejemplo, las células sanguíneas, entre ellas el eritrocito, que son importantes en la función del transporte de oxígeno y CO2. Ahora pasamos al agua corporal total. Dependiendo si es hombre o mujer, supongamos que cualquiera de los dos sexos tiene un peso de 70 kilos. Nosotros vamos a dividir el cuerpo del 100%, un 60% corresponde al agua corporal total. Y asimismo lo vamos dividiendo, que ese 60% equivale a 40 litros de agua o de líquidos en total en el cuerpo. 2/3 partes de ese líquido está dentro de las células, es el intracelular,
y una tercera parte de ese líquido está fuera de la célula, el cual puede estar en el intersticio, o sea, en medio de los tejidos donde flotan las células, o dentro de los vasos sanguíneos, que eso corresponde aproximadamente de 4 a 6 litros, dependiendo del peso de la persona, de sangre. Nosotros tenemos procesos vitales importantes dentro del cuerpo: el metabolismo, su funcionamiento normal, ese sistema de equilibrio, cómo respondemos, cómo nos movemos. De hecho, el crecimiento es parte de todo el proceso del cuerpo humano, incluso ese aspecto de que después de los 30 vamos disminuyendo de tamaño, la columna se va encorvando, empiezan a doler las rodillas, todo eso es parte del proceso del crecimiento. La diferenciación, que es lo que se da durante el proceso de crecimiento o desarrollo intraútero, y la reproducción, que es esa parte donde entonces procreamos o creamos vida nueva. Homeostasis significa equilibrio, es esa capacidad del cuerpo humano de mantener de manera constante en óptimas condiciones el medio interno. Se caracteriza por equilibrio, adaptabilidad y respuesta. Los órganos y sistemas involucrados, por ejemplo, la parte respiratoria, donde en el pulmón se da el intercambio gaseoso, pasa el oxígeno al líquido extracelular y se da el intercambio gaseoso en las células. Y su condición, que puede ser estable y constante. Donde perdemos estabilidad o la parte de ser constantes en el tiempo, entonces empiezan los problemas de salud. En cuanto al sistema nervioso y los órganos de los sentidos, entonces, primeramente nosotros estuvimos hablando de la unidad o la célula característica del sistema nervioso, que es la neurona, con sus diferentes partes. Hay distintos tipos de neuronas, hay unas que son más grandes, otras que son más pequeñas, unas que se unen al músculo, otras que se unen entre ellas y otras que se unen a glándulas o algún otro tipo de parte del cuerpo para poder recibir, traducir y generar una respuesta a esa información recibida. De forma anatómica, nosotros podemos dividir el sistema nervioso en el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, como lo vamos a ver más adelante, lo podemos dividir en cerebro y médula espinal. Mientras que el periférico tiene una parte sensorial, que es la que recibe información, y una parte motora, que es la que envía respuesta. Dentro de la parte motora tenemos el sistema nervioso autónomo, el cual es completamente involuntario, porque aunque usted pueda adiestrar el tiempo que usted demora bajo el agua sin respirar, su cuerpo y su cerebro siempre van a llegar a un punto en el cual usted tiene que salir del agua y respirar. Pero usted no decide cuándo su corazón late, cuándo sus pulmones respiran. Son funciones completamente involuntarias en las cuales usted no manda, su cuerpo manda solo en esas ocasiones. Acá tenemos entonces la división anatómica del sistema nervioso. El central está en moradito, el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico son todas las raíces o terminaciones que están en color dorado. Incluye los nervios craneales, los nervios espinales y los órganos de los sentidos. El sistema nervioso autónomo entonces lo podemos dividir en parasimpático y simpático. Usualmente el parasimpático lo llamamos el sistema nervioso de reserva o de generación de energía, mientras que el simpático lo llamamos el sistema nervioso de huida, de respuesta o de gasto de energía. ¿Por qué? Porque el parasimpático va a disminuir las veces que respiramos, las veces que nuestro corazón late, mientras que el simpático va a aumentar todas esas funciones. Por eso le llamamos huida, porque yo para salir corriendo necesito suficiente aire, respirar bien y que mi corazón lata lo suficientemente rápido para que los pies respondan y estén nutridos o alimentados para salir corriendo.
También tenemos la circulación cerebral, que son el flujo de sangre a través del cerebro. El cerebro también necesita alimentarse de oxígeno y de azúcar. Son como los alimentos principales en el cerebro para poder que todas las funciones cerebrales se ejerzan en equilibrio y constantemente sin ninguna alteración. El flujo sanguíneo cerebral representa aproximadamente el 15% del gasto cardíaco, lo que equivale a 750 a 900 cc de sangre por minuto. Como les mencionaba, ese flujo sanguíneo lleva oxígeno y nutrientes, sobre todo azúcares, para que se completen los requerimientos metabólicos del cerebro y la irrigación. ¿Dónde se forma? Bueno, nosotros recibimos sangre en el cerebro de las dos carótidas, derecha e izquierda, que van a las vertebrales, que después pasan por el polígono de Willis en la base del cerebro, se desplazan a lo largo de la superficie cerebral, van a las arterias piales, después a las arteriolas, se sumergen en el tejido encefálico hasta las arteriolas intercerebrales y salen por los capilares, donde es que se da el intercambio de la sangre entre nutrientes, oxígeno y CO2. Acá vemos entonces las dos carótidas, la izquierda y la derecha, perdón. Esta es la carótida izquierda, esta es la vista izquierda de la cabeza. Y también tenemos la vertebral izquierda. Ellas se unen y forman como una red o entramado en la base del cerebro, y de ahí salen entonces todas las otras arterias que penetran la materia encefálica. Eso nos lleva a hablar de las arterias principales. La arteria cerebral anterior, que es la que está sombreada en amarilla, esta es una vista lateral izquierda y este es un corte medial. Tenemos la arteria cerebral media, que es la que está en rojito, aquí chiquitita y acá grande, y la arteria cerebral posterior, que es la que está en azul. Cualquier daño en alguna de esas arterias, sobre todo cuando hay eventos cerebrovasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos, dependiendo del lugar de la arteria donde está afectado o donde se dio la afectación, entonces así mismo vamos a presentar somatizaciones. De repente no muevo el brazo izquierdo, de repente no puedo hablar, y eso ya me indica más o menos dónde está la lesión. También tenemos el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el cerebro no está montado en el cráneo como tal, sino que él flota. Es como si usted tirara una bola en un tanquecito con agua. La diferencia es que la bola va a flotar del todo, pero el cerebro va a estar como dentro del agua. No va a estar ni abajo ni arriba flotando, sino inmerso. Y esa función del líquido cefalorraquídeo entonces es amortiguación. Que si usted se mueve bruscamente y demás, pues su cerebro no se va a golpear contra los huesos que lo rodean, a menos que la sacudida sea muy fuerte, sobre todo en los niños, que por eso se dice que uno no debe sacudir a los niños ni aventarlos al aire ni nada, porque aunque tienen líquido cefalorraquídeo, esa función de amortiguación no está muy bien desarrollada o no es suficiente. También, aunque tenemos una circulación cerebral de sangre con nutrientes, el líquido cefalorraquídeo también lleva nutrientes a las células nerviosas y elimina los desechos metabólicos. Aproximadamente 500 cc de líquido cefalorraquídeo por día se forman, el cual se recambia 4 a 5 veces por día. Él se forma y sale por los plexos coroideos, que ahorita les voy a mostrar dónde están. Pasa a los ventrículos laterales, después al tercer ventrículo, después al cuarto ventrículo y sale por la cisterna magna para regarse por todo alrededor del cerebro y bajar por todo alrededor de la médula espinal. ¿Sí? Acá estas porciones rosaditas o rojas son los plexos coroideos. De allí salen y hacen su recorrido hasta
entonces salir por la cisterna magna y recorrer todo el contorno del cerebro y toda la médula espinal. Bien, la función cerebral es muy importante. Si ustedes ponen su manito sobre el fuego, por ejemplo, usted no se va a quedar allí. Ahora, eso es algo que usted también puede adiestrar o entrenar, pero no es como del todo dependiente de entrenamiento. Siempre el cerebro va a tomar la última decisión. Si usted pone su mano sobre una vela o sobre la candela, usted va a recibir esa información a través de las raíces nerviosas periféricas. Y eso va a ser un viaje a través de toda la médula espinal, las raíces espinales, hasta llegar al encéfalo, donde esa información se traduce como, ay, está caliente, ay, me estoy quemando, ay, me duele. Y eso genera entonces una respuesta que va a hacer que usted quite la mano, quite el pie o quite el dedo. Esa sensibilidad somática, esa percepción que obtienen las raíces y nervios espinales de esa información dolorosa o esa sensación de frío, de calor, de presión, entre otras cosas, viajan por la médula espinal hasta el cerebro donde es traducida la información. Pero esta sensibilidad puede ser superficial, o sea, esa percepción de lo que está rodeando nuestro cuerpo, el dolor superficial, la temperatura, el tacto grueso o el tacto fino. Y también tenemos una sensibilidad somática profunda o propiocepción, la percepción de nuestro propio cuerpo, que nace de los tejidos profundos y que viaja hasta el cerebro, por ejemplo, para determinar el peso de las cosas, el dolor en los músculos, en las articulaciones, cómo estamos sentados, cómo estamos parados, los movimientos que están cerca de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo, el tono muscular, el equilibrio al caminar y la coordinación del movimiento. Estas son las vías por las cuales viaja la información. No voy a adentrar mucho en ello, pero se ve el mismo ejemplo, ¿no? De la vela encendida o de, por ejemplo, alguna caricia o cosquilla. Pero ellas son recibidas por los nervios y raíces espinales y viajan ascendente hasta llegar al cerebro y ser traducidas. Nosotros tenemos áreas importantes en nuestro cerebro que trabajan en función de esa sensación y de esa respuesta. Por ejemplo, el área somatosensorial primaria, donde nosotros vamos a tener también una secundaria que tratan o más que nada se recibe en cada uno de sus puntos específicamente la información, por ejemplo, de la cara, de la lengua, entre otras cosas. Y eso nos lleva a hablar de los homúnculos. Homúnculo significa hombre deforme o monstruo. Y nosotros en la parte sensorial y motora tenemos un homúnculo diferente para cada situación. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos más con el dedo índice y con la boca y con la cabeza, pero movemos más el pulgar y la mano que otras partes del cuerpo. Entonces el homúnculo que siente va a ser de una forma y el homúnculo que se mueve va a ser de otra forma. Las raíces nerviosas entonces dominan la parte superficial y profunda del cuerpo, o sea, la parte superficial y profunda de la piel. Y a partir de ellas entonces nosotros podemos clasificar dónde está el dolor, qué raíz nerviosa es la que está afectada. Utilizando esto que se llama dermatomas. Nosotros tenemos sensibilidad visceral. Recordemos que los órganos como tal no duelen, pero la mayoría de los órganos tienen una telita que los recubre o que los protege. Ese es el lugar donde se genera el dolor. ¿Por qué? Porque esa telita está como apretada. Es como si usted forrara un cuaderno con papel transparente y usted ahora quiere meterle la etiqueta debajo. No se va a poder sin tener que dañar
el papel adhesivo, y de eso se trata la sensibilidad visceral. Puede ser interoceptiva. Generalmente hablamos del hambre, de la sed, del deseo sexual, o más específica de las ganas de orinar o las ganas de evacuar. Y la exteroceptiva, o sea, la de afuera, que puede ser la sensación térmica, dolorosa, las sensaciones de placer, olfato y gusto. Eso nos lleva entonces a los órganos de los sentidos. Nosotros tenemos el sentido de la visión, cuyo órgano es los ojos, la olfacción o el olfato, cuyo órgano es la nariz, el gusto, cuyo órgano es la lengua, la audición, cuyo órgano son los oídos o la parte de adentro del oído, y el tacto, cuyo órgano es la piel. En la parte de la visión, nosotros tenemos peculiaridades diferenciadas de los demás mamíferos. Nosotros vemos a colores. Nosotros tenemos conos y bastones. Nuestros conos perciben colores y tenemos más de estos. Tenemos pocos bastones. Es por eso que muchas personas dicen que de noche no manejan. Es por algo anatómico y fisiológico propio del ser humano. Tenemos menos bastones. ¿Usted puede adiestrar su visión nocturna? Pues más o menos, pero no va a lograr ver sin un equipo específico de visión nocturna, como si fuese un león, un tigre, un gato, un perro. No vamos a poder. Y es por eso que también dicen que los animales no ven a colores, porque ellos tienen más bastones que conos. En la parte de la audición, aunque nosotros recibimos las ondas sonoras por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el proceso de la información realmente se da en la parte ósea y membranosa, ¿sí? Entonces allá en el tímpano y en la parte troclear, donde está el aparato vestibular, allí es donde realmente se recibe esa información y se envía al cerebro para su interpretación. También hay quimiorreceptores específicos para órganos de los sentidos, sobre todo para el gusto y para el olfato. ¿Cómo? Bueno, el sentido del gusto tiene distintos lugares en la lengua donde nosotros podemos percibir los sabores. Podemos sentir el sabor salado en la puntita de la lengua, el ácido, el amargo, el dulce y el sabor umami, que son aquellos alimentos altos en glutamato, que en realidad es un sabor como que no sabe a nada. En cuanto al olfato, igual que el oído, nosotros percibimos el aroma en la nariz, eso viaja a las raíces del bulbo olfatorio que atraviesan la lámina cribosa del hueso del cráneo y viajan entonces al bulbo olfatorio y de allí hacia el cerebro, donde se traduce la información y es lo que nos permite decidir si el olor inhibe o nos disgusta o nos genera ansiedad o placer o esas ganas de comer. Entonces, los órganos de los sentidos se enlazan ¿por qué? Si usted huele comida, usted puede tener dos situaciones. Una situación en la que le da hambre o una situación en la que le disgusta lo que está oliendo. Pero como huele a comida, su cerebro traduce esa información en que es hora de comer. Y su cuerpo inicia el proceso de la digestión incluso antes de que usted se meta el primer bocado a la boca. Empieza a salivar o empieza a sentir esas ganas de vomitar. Es algo automático. En la parte del tacto, entonces, nosotros tenemos distintos receptores a nivel muscular y articular que, por ejemplo, nosotros tenemos debajo de la epidermis terminaciones libres que nos permiten detectar picazón, calor, dolor o frío. Tenemos algunas otras estructuras dentro de la piel
que son las que nos ayudan a detectar si nos están agarrando suave, si nos están agarrando fuerte, si me están presionando, si me están peñiscando, si la presión es continua, si hay algo vibrando o si hay mucho frío o mucha calor. Y es por eso que existe lo que conocemos coloquialmente como piel de gallina, ¿no? Porque esos corpúsculos detectan el frío y hacen que el vello se erecte y se paran los vellitos. En la parte de los receptores musculares tenemos mecanorreceptores, que son los que se activan por deformación y generan un mecanismo de respuesta. Los nociceptores entonces responden a la presión ejercida sobre el músculo. Los receptores de estiramiento entonces son los que se ponen a trabajar cuando usted hace ejercicios de estiramiento o se agacha para recoger algo, por ejemplo. La inervación, entonces, todos los músculos y todas las estructuras del cuerpo reciben información de los nervios. Acá tenemos entonces una forma peculiar de unión neuronal. En este caso se llama unión neuromuscular. Aquí viene la raíz nerviosa periférica que se une al uso muscular y prácticamente lo abraza en un entramado. ¿Ok? Tenemos receptores articulares que se adaptan de forma rápida, de forma lenta a la vibración, a la flexión, extensión o a la hiperextensión. Las funciones motoras de la médula espinal. Recordemos entonces que nosotros recibimos información, la traducimos y generamos un movimiento. ¿Okay? Entonces la piel recibe la información y el músculo genera una respuesta. En la sustancia gris medular hay una zona de integración para reflejos medulares. Hay señales sensitivas que llegan de las raíces sensitivas posteriores, pasan a las ramas sensitivas, a la sustancia gris, generando reflejos medulares segmentarios, pasan a unas ramas que transmiten impulsos a nivel superior, en el tronco, en la corteza del cerebro, y esa información viaja por las motoneuronas e interneuronas hasta el lugar donde debe haber respuesta al movimiento. Acá tenemos el ejemplo de las raíces motoras, anteriores, interneuronas, las posteriores, las raíces sensitivas. Y esto es una parte de la médula. Acá tenemos otro ejemplo de la médula con las vías ascendentes, o sea, las que van llevando la información hacia el cerebro. En cuanto a las funciones motoras del encéfalo, hablando del homúnculo motor, por ejemplo, nosotros tenemos una corteza suplementaria, una área premotora y el área de la corteza motora primaria como tal. Esa es la parte motora, está en el lóbulo frontal y la parte sensitiva está hacia el lóbulo parietal. Acá tenemos el homúnculo motor de nuevo, recordando pues que siempre el pulgar es mucho más grande que los otros 4 dedos, pero la mano entonces es más grande que el resto de las partes del cuerpo. Tenemos otras áreas específicas, por ejemplo, de importancia, las habilidades manuales, que ustedes puedan recortar bien, que puedan pintar bien, que no se salgan de los bordes, la forma en que rotamos la cabeza, los movimientos de los ojos, la formación de las palabras o la elección de las palabras, el área de Broca aquí adelante y el área de Wernicke acá atrás, la parte de la corteza motora primaria, las áreas premotoras y suplementarias y también la fijación de los ojos en un objeto o en el horizonte, por ejemplo.